Napoleón Bonaparte nació en 1769 y murió en 1821. Fue un general y político francés, nacido en Córcega, que reinó como emperador de Francia con el nombre de Napoleón I de 1804 a 1814 y de nuevo brevemente en 1815. Estableció el mayor imperio continental europeo desde Carlomagno e introdujo reformas liberales en las tierras que conquistó a costa de las destructivas guerras napoleónicas entre 1803 y 1815. Nacido en el seno de una familia de la nobleza menor corsa, Napoleón alcanzó la prominencia en el ejército francés durante las guerras revolucionarias francesas entre 1792 y 1802, donde lideró campañas militares en Italia y Egipto. Se hizo con el control de la República Francesa en el golpe de Estado del 18 de Brumario de 1899 y se coronó como emperador de Francia en 1804. Napoleón y su famoso gran ejército lucharon contra varias coaliciones de potencias europeas. En el momento de los tratados de Tilsit de julio de 1807, su autoridad abarcaba la mayor parte de Europa occidental y central. Sin embargo, tras el desastroso fracaso de su invasión a Rusia en 1812, la mayor parte de Europa se volvió contra él. Fue derrotado y exiliado a la isla mediterránea de Elba en abril de 1814, para regresar triunfante a Francia al año siguiente, iniciando el periodo de su segundo reinado conocido como los 100 días. Pronto fue derrotado de nuevo en la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, tras lo cual fue exiliado por última vez a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde murió el 5 de mayo de 1821. Napoleón es recordado sobre todo por su carrera militar, a lo largo de la cual libró 60 batallas y solo perdió 7. Sus innovaciones militares cambiaron la guerra europea, utilizó el servicio militar obligatorio, popularizó la implantación de los cuerpos del ejército como la unidad más grande de un ejército, y fue pionero en ciertas tácticas militares que se han estudiado desde entonces. A menudo se lo considera, junto a Alejandro Magno y Julio César, uno de los generales más brillantes de la historia. También se implantó un conjunto de leyes civiles, más conocido como el Código Napoleónico, que se adaptó en gran parte de Europa continental e influyó en los sistemas judiciales de muchas naciones modernas. Considerado alternativamente como reformador y autócrata, belicista y defensor de las libertades, Napoleón goza de una reputación controvertida, pero sigue siendo una de las figuras más conocidas de la historia occidental. En sus primeros años, el futuro emperador francés nació como Napoleone di Bonaparte, en Ajaccio, Córcega, el 17 de agosto de 1769. La familia de Bonaparte era originaria de Italia y emigró a Córcega en 1529, donde se estableció entre la nobleza menor. El padre de Napoleón, Carlo Bonaparte, era abogado, lo bastante próspero como para poseer la casa Bonaparte en Ajaccio, de 3 plantas, así como una de campo, un viñedo, un rebaño de ovejas. Napoleón era el segundo hijo superviviente de Carlo y María Letizia Bonaparte. Tenía un hermano mayor, José, y hermanos menores, Luciano y Elisa, Luis, Paulina, Carolina y Jerónimo. Durante siglos, Córcega había estado controlada por la República de Génova, pero se le había permitido autogobernarse. Sin embargo, en 1768, Génova vendió Córcega al Reino de Francia, que estaba interesado en un estilo administrativo más directo. Esto generó resistencia
y un grupo de luchadores corsos liderados por el carismático Pasquale Paoli puso freno a una primera expedición francesa. En la decisiva batalla de Ponte Novo, en mayo de 1769, los franceses derrotaron a los corsos de Paoli, que se vieron obligados a esconderse. Carlo Bonaparte había apoyado inicialmente la independencia de Córcega, pero tras la derrota corsa, Carlo juró lealtad a sus nuevos señores franceses. A cambio, la nueva administración francesa concedió a la familia Bonaparte nuevos títulos y honores. En abril de 1779, Carlo utilizó sus nuevos contactos franceses para enviar a sus dos hijos mayores a la escuela de Francia. Napoleón, de 9 años, fue matriculado en la Real Escuela Militar de Brienne-le-Château, cerca de Troyes, para empezar a estudiar la carrera militar. Napoleón pasó los 5 años siguientes en este internado, donde su fuerte acento corso, su extraño nombre y su feroz patriotismo corso le apartaron de los demás alumnos. A falta de amigos, Napoleón recurrió a la compañía de los libros. Durante un tiempo pensó en embarcarse en una carrera de escritor y escribió no menos de 60 ensayos, novelas cortas y panfletos, incluida una historia de Córcega. En las aulas, Napoleón estaba dotado intelectualmente, sobre todo por el campo de las matemáticas. A pesar de haber sido educado por monjes, era escéptico acerca de la divinidad de Jesucristo, escepticismo que le llevó a considerar la religión como una herramienta política que utilizaría eficazmente durante su carrera. En febrero de 1784 murió Carlo Bonaparte, su padre. 2 años más tarde, Napoleón se graduó en la prestigiosa escuela militar como teniente de artillería, pero pasó la mayor parte de los meses siguientes de permiso en Córcega. Napoleón y sus hermanos apoyaron con entusiasmo la Revolución Francesa, cuando comenzó en 1789, y Napoleón fue elegido teniente coronel de la Guardia Nacional Revolucionaria en abril de 1792. Su apoyo al nuevo gobierno francés enfrentó a los hermanos Bonaparte, con Paoli, que seguía defendiendo la independencia de Córcega. Las crecientes tensiones entre los Bonaparte y los partidarios de Paoli pronto obligaron a la familia de Napoleón a huir a Francia continental en 1799. Exiliado de su patria, Napoleón dejó de ser nacionalista corso y se comprometió con la causa francesa. Durante la Revolución, en la primavera de 1792, la Francia revolucionaria entra en guerra con Austria y Prusia, dando comienzo a las llamadas guerras revolucionarias francesas. Tras la sorprendente victoria francesa en la batalla de Valmy, el 20 de septiembre de 1792, se proclamó la Primera República Francesa y el rey Luis XVI de Francia fue guillotinado el 21 de enero de 1793. A medida que la República Francesa se volvía más radical y beligerante, otras naciones se unieron en guerra contra ella, entre ellas Gran Bretaña, España y las Provincias Unidas de los Países Bajos. El 28 de agosto de 1793, una flota de barcos británicos y españoles ocupó el puerto de Toulon, que albergaba toda la flota francesa del Mediterráneo y era vital para la República. Mientras tanto, Napoleón publicó un panfleto pro-jacobino titulado Les Soupirs de Bouquier, donde defendía la necesidad de las medidas extremas aplicadas por el gobierno revolucionario. Este panfleto impresionó a varios poderosos líderes jacobinos, lo que llevó a Napoleón a ser nombrado comandante de la artillería francesa en el sitio de Toulon. Napoleón demostró una valiosa capacidad de liderazgo durante el asedio, y sus cañones fueron cruciales para la victoria francesa
el 19 de diciembre de 1793. Aunque resultó herido durante el asalto final, Napoleón fue ascendido a general de brigada tras la batalla, con solo 24 años. En julio de 1794, el reinado del terror llegó a su fin y los jacobinos perdieron el poder. Napoleón fue arrestado por un tiempo, pero finalmente fue liberado, aunque con la caída de sus benefactores parecía que su breve carrera ya había terminado. Esto cambió el 4 de octubre de 1795, cuando el gobierno de la República se apresuraba a defender París de una inminente insurrección monárquica. Dado que Napoleón era uno de los pocos oficiales capacitados de la capital, se le encargó la defensa, tarea que llevó a cabo con implacable eficacia. Tras requisar algunos cañones, las tropas de Napoleón dispararon metralla contra la multitud. Al reprimir la insurrección realista, el 13 de Vendimiario, Napoleón se ganó la atención de Paul Barras, uno de los líderes del nuevo gobierno, llamado Directorio francés. En 1795, Barras presentó al joven general a Josefina de Beauharnais, una viuda de 32 años, de la que Napoleón se enamoró rápidamente. Además, Barras se aseguró de que pusiera a Napoleón al mando del ejército francés de Italia. El 9 de marzo de 1796, Napoleón se casó con Josefina en una ceremonia civil antes de partir hacia Italia. 2 días más tarde, fue en ese momento cuando empezó a escribir su nombre de forma afrancesada, como Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón llegó por primera vez a Italia, sus oficiales no tenían muy buena opinión de él. Era un hombre pequeño y delgado, de solo 26 años, y sin experiencia al frente de un ejército. Pero esta opinión cambió rápidamente, tras poner en forma al indisciplinado ejército de Italia y conseguir los suministros que tanto necesitaba. Napoleón se embarcó en una campaña relámpago contra el reino de Cerdeña, eliminándolo de la guerra en un mes. Más adelante, emprendió una campaña contra los austriacos, capturando Milán y estableciendo varios estados clientes franceses en el norte de Italia. A continuación, asedió la fortaleza austriaca de Mantua, derrotando a los ejércitos austriacos en la batalla de Castiglione, el 5 de agosto de 1796, la batalla del puente de Arcole, 15 y 17 de noviembre, y la batalla de Rivoli, el 14 y 15 de enero de 1797. Cuando Mantua cayó finalmente en febrero de 1797, el ejército de Napoleón estaba preparado para amenazar Viena, pero los austriacos pidieron un armisticio y firmaron el Tratado de Campo Formio en octubre, poniendo fin a la guerra de la Primera Coalición. El brillante éxito en la campaña italiana de Napoleón le granjeó el cariño de sus tropas, que se referían a él cariñosamente como el pequeño cabo. También le lanzó al estrellato político en Francia. Anécdotas como su heroica carga a través del puente de Arcole se hicieron muy conocidas y constituyeron la base de la leyenda napoleónica. En 1798, Napoleón obtuvo permiso para dirigir a un ejército egipto con el fin de amenazar el dominio británico en la región. Tras derrotar a los mamelucos en la batalla de las Pirámides el 21 de julio de 1798 y capturar el Cairo, Napoleón avanzó hacia Siria, donde fue detenido por una fuerza anglo-otomana en el sitio de Acre el 20 de marzo y 21 de mayo de 1799.
se vio obligado a retirarse de Alejandría y abandonó Egipto en agosto de 1799. Aunque la campaña de Napoleón en Egipto y Siria fue un fracaso militar, supuso un gran avance en el campo de la egiptología con el descubrimiento de la piedra de Rosetta. En octubre de 1799, Napoleón desembarcó en Francia y fue abordado por varios oficiales franceses descontentos, como Emmanuel Joseph Sieyès, que querían utilizarle como espada para un golpe de Estado. Napoleón aceptó y, los días 9 y 10 de noviembre de 1799, derrocó al gobierno en el incruento golpe de Estado del 18 de Brumario. Napoleón fue más astuto que Sieyès y se convirtió en la principal figura del nuevo gobierno. El llamado consulado francés, su llegada al poder, marcó el final de la Revolución Francesa y el comienzo de la primera era napoleónica. El consulado duró 4 años, durante los cuales Napoleón consiguió algunos de sus logros políticos más duraderos. Negoció el Concordato de 1801, que reconciliaba a Francia con la Iglesia Católica, y estableció el Código Napoleónico, que se hacía eco de algunas de las reformas liberales de la Revolución. Envió una fuerza de invasión para recuperar Haití y establecer allí la esclavitud, pero esta invasión fracasó y Haití obtuvo su independencia en 1804. Además, como primer cónsul, Napoleón se encargó de la compra de Luisiana, que duplicó el tamaño de Estados Unidos. Militarmente cruzó los Alpes y derrotó a los austriacos en la batalla de Marengo, el 14 de junio de 1800, y puso fin a las guerras revolucionarias 2 años más tarde con el Tratado de Amiens. Por esta época fue confirmado primer cónsul vitalicio por un plebiscito. Napoleón sabía que su incipiente régimen no estaría asegurado a menos que pudiera establecer un imperio hereditario. Así pues, el 18 de mayo de 1804 proclamó el imperio francés con él mismo como emperador de los franceses. Su coronación se celebró en la Catedral de Notre Dame de París el 2 de diciembre, donde tomó la corona y se la colocó sobre su propia cabeza. Para entonces, las guerras napoleónicas ya habían comenzado, pues Gran Bretaña había declarado la guerra a Francia en mayo de 1803. Sin embargo, tras la coronación de Napoleón I como emperador de Francia y después como rey de Italia en marzo de 1805, Gran Bretaña se unió a Austria, Rusia y Nápoles en la Guerra de la Tercera Coalición entre 1805 y 1806 contra Francia. Napoleón no perdió el tiempo y marchó hacia Alemania al frente de su nueva Gran Armée, subdividida en 8 cuerpos semiautónomos, para ganar en rapidez y flexibilidad. Este sistema militar demostró ser muy eficaz y permitió a Napoleón forzar la capitulación del ejército austriaco al final de la campaña de Ulm. A continuación, capturó Viena el 13 de noviembre y derrotó decisivamente a un ejército austro-ruso en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805, considerada en gran medida como una de sus mayores victorias. Tras la rendición de Austria, Napoleón reorganizó varios estados alemanes en la Confederación del Rin bajo su propia protección, lo que condujo directamente a la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en julio de 1806. Napoleón también depuso al rey Borbón de Nápoles e instaló en su trono a su hermano José. Por otro lado, Luis Bonaparte sería nombrado rey de Holanda en 1806, mientras que Jerónimo obtuvo el reinado de Westfalia en 1807. En su intento de establecer una dinastía, Napoleón ha sido criticado a menudo por dar demasiado poder a sus hermanos, que no eran muy competentes. En octubre de 1806,
Prusia se unió a Rusia y Gran Bretaña en la Guerra de la Cuarta Coalición entre 1806 y 1807. Napoleón aplastó al ejército prusiano en la batalla de Jena-Austerstedt el 14 de octubre y entró en Berlín pocos días después. Avanzó hacia Polonia ocupada por Prusia y creó un nuevo estado cliente, el nuevo Ducado de Varsovia, antes de enfrentarse a los rusos en la sangrienta batalla de Eylau entre el 7 y 8 de febrero de 1807. El 14 de junio venció a los rusos en la batalla de Friedland, tras la cual se reunió con el zar Alejandro I de Rusia, que reinó entre 1801 y 1825, en una balsa en medio del río Niemen para negociar la paz. En los tratados de Tilsit que se sucedieron, se estableció una alianza franco-rusa y Alejandro aceptó unirse al embargo a gran escala de Napoleón contra Gran Bretaña, conocido como el bloqueo continental. Los tratados también supusieron para Prusia la pérdida de la mitad de su territorio. Este fue posiblemente el punto álgido del poder de Napoleón, cuya influencia se extendía por Europa occidental y central. En 1807, Napoleón ordenó invadir Portugal para castigarlo por no cumplir con el bloqueo continental. Lisboa cayó rápidamente, pero Napoleón no quedó satisfecho. Siempre oportunista, aprovechó una disputa en el seno de la familia real española para invadir España e instalar a su hermano José en el trono español en 1808. Portugueses y españoles se apresuraron a resistir la ocupación francesa e iniciaron la Guerra de la Independencia Española o la Francesada entre 1807 y 1814. Ayudados solo por soldados británicos, los portugueses y españoles opusieron una real resistencia que incluyó una brutal guerra de guerrillas. En poco tiempo, 200.000 soldados franceses se vieron obligados a permanecer en esta región, lo que puso a prueba los recursos militares franceses. Mientras tanto, los éxitos iniciales de los rebeldes ibéricos envalentonaron al Imperio austriaco para lanzar la Guerra de la Quinta Coalición en abril de 1809. Fue durante esta guerra, a orillas del Danubio, cuando Napoleón sufrió su primera derrota como emperador en la batalla de Asper-Essling, entre el 21 y 22 de mayo. Aunque finalmente se reagrupó y derrotó a los austriacos en la batalla de Wagram, el 5 y 6 de julio. Asper-Essling demostró a Europa que Napoleón podía ser derrotado. Tras la guerra con Austria, Napoleón se casó en abril de 1810 con la archiduquesa austriaca María Luisa, hija del emperador de Habsburgo. Se había divorciado de Josefina unos meses antes, en enero, porque no había tenido herederos. El 20 de marzo de 1811, María Luisa dio a luz un varón, Napoleón II, que fue llamado Rey de Roma. En 1811, los imperios francés y ruso estaban en rumbo a una coalición. Rusia consideraba una amenaza a la existencia del Ducado de Varsovia, controlado por Francia, mientras que Napoleón se sintió traicionado cuando el zar Alejandro abandonó el bloqueo continental. El 24 de junio de 1812 comenzó la invasión napoleónica de Rusia, cuando más de 615.000 soldados franceses y aliados cruzaron el río Niemen. Era la mayor fuerza de invasión que Europa había visto hasta entonces. Los rusos, sin embargo, se negaron a presentar batalla, atrayeron a los franceses hacia el interior de su territorio y aplicaron las tácticas de tierra quemada por el camino. Esto fue muy efectivo, ya que los franceses perdieron más de 100.000 hombres por desgaste antes incluso de que se librara la primera batalla importante. El 7 de septiembre,
Franceses y rusos libraron la sangrienta batalla de Borodino y Napoleón entró en Moscú una semana después. Sin embargo, la ciudad estaba desierta y pronto sucumbió a las llamas, haciéndola inútil para el ejército ocupante. Tras darse cuenta de que los rusos no estaban dispuestos a firmar la paz, Napoleón ordenó la retirada en octubre. Sin embargo, la llegada de un invierno brutal y la persecución de los ejércitos rusos diezmaron la gran armée de Napoleón, y para cuando los franceses cruzaron de nuevo el río Niemen, en diciembre de 1812, habían perdido 500.000 de hombres. Las grandes potencias europeas aprovecharon la oportunidad para derrotar finalmente a Napoleón en la Guerra de la Sexta Coalición entre 1813 y 1814. Rusia se unió a Gran Bretaña, Prusia, Austria y Suecia. Después de que Napoleón sufriera otra aplastante derrota en la batalla de Leipzig, el 16 y 19 de noviembre de 1813, muchos de sus aliados alemanes desertaron y la Confederación del Rin se disolvió. La coalición invadió Francia y Napoleón no tuvo más remedio que abdicar el 11 de abril de 1814. Fue exiliado a la isla mediterránea de Elba y el rey Luis XVIII de Francia subió al trono. El 1 de marzo de 1815, Napoleón aprovechó el malestar político provocado por la restauración borbónica y desembarcó en la costa del sur de Francia con 1.000 soldados. El 20 de marzo entró triunfante a París, iniciando el periodo de su segundo reinado conocido como los 100 días. Sus enemigos no tardaron en tacharlo de proscrito y reclutar nuevos ejércitos. A finales de mayo, la Séptima Coalición había enviado a 2 ejércitos a Bélgica para amenazar el noreste de Francia. Un ejército anglo-holandés alemán dirigido por Arthur Wellesley, duque de Wellington, y un ejército prusiano dirigido por Gebhard Leberecht von Blücher. El 15 de junio de 1815, Napoleón marchó a Bélgica para hacerse frente a esta nueva amenaza, pero fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Abdicó de nuevo 4 días después y fue exiliado a la solitaria isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Allí fue custodiado por sus captores británicos. Su salud no dejó de deteriorarse hasta que murió el 5 de mayo de 1821.